Bienvenido, querido doctor Aníbal y querido profesor Óscar Jiménez, también a este encuentro, a este primer coloquio de coronavirus. Déjame ver que aquí empezaron con el chat para abrirlo, por acá para activarlo. El coronavirus desde el punto de vista de la sistémica. Para quienes no conocen al doctor Aníbal, les presento al doctor Aníbal Pérez Peñarán, en medicina, constelador familiar, encargado de las formaciones aquí en Venezuela de nuevas constelaciones familiares, egresados del Instituto de Constelaciones Familiares de Brigitte Champetier, Inconfa, Madrid, de la Universidad de Carabobo, de la Cátedra de Medicina. Y, doctor, ¿qué más se me olvidó con respecto? Un montón de cosas que Bueno, usted ya lo va a decir. Ok, básicamente un ser humano ok, y un poquito de constelador familiar, psicólogo clínico, eso mismo. perfecto, perfecto. Y el profesor Oscar Jiménez, que es máster en educación, máster en teología, máster en psicología organizacional y profesor también en Mindfulness. También es constelador familiar. Aquí estamos entre consteladores familiares. Ustedes ya me conocen algunos. Yo soy Dulaina Ávila. También soy constelador familiar, máster en programación neurolingüística y máster también en las nuevas constelaciones familiares. Gusto a todos de conocerles. Doctor Aníbal, bienvenido cuando usted guste. Vamos a estar hablando del coronavirus justamente desde la mirada sistémica. La idea es abordar este tema del coronavirus, que ustedes saben que ya tenemos todo lo que es el año 2020 dentro de este contexto mundial de pandemia y a la información ha estado a la orden del día y la idea es transformarnos desde esta situación que nos lleve a ser mejores seres humanos, que nos den fortalezas y herramientas para poder afrontar los retos que vienen a lo largo de este 2020-2021. Y la idea es justamente que podamos utilizar nuestros recursos, podamos movilizar nuestras herramientas para salir siempre adelante y tener un proyecto de vida. Bienvenido, doctor Aníbal Pérez, bienvenido, Oscar. Adelante. Bueno, Aníbal. muchas gracias. Sí, muchas gracias por este espacio. Creo que somos varios cocuyos hoy que alumbramos. El efecto cocuyo es un término que procede de Venezuela, en donde un cocuyito no hace mucha luz, pero si se juntan varios, pues alumbra como una estrella. Entonces, la idea es que entre todos vamos a debatir o vamos a intercambiar ideas sobre lo que nos está pasando. Y por eso agradezco este espacio, ¿no? A Dulaina y a Oscar, que gentilmente ha dispuesto toda la plataforma y su tiempo, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos, a todas, y la idea es que podamos enriquecernos del tema y debatirlo, que sea lo más interactivo posible. Yes. Sí, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Dulaina, muchas gracias, Aníbal, por este momento y este espacio que nos permite también entender cómo podemos darle un significado a esta metáfora, como tú dices en tu artículo, y vamos a estar conversando sobre justamente un artículo muy interesante que escribió Aníbal, la coronopania. Es un artículo interesantísimo que se lo vamos a hacer llegar también, si nos pasan sus correos. Y claro, la idea es entender cómo desde la sistémica y desde otros aspectos también, nuestra mirada puede ser una oportunidad de aprendizaje y puede ser una oportunidad de crecimiento para nosotros y para comunicarlo a las personas que están con nosotros, ¿no? Que nos rodean. Y creo que es una muy buena oportunidad. Así es, todo surge, esta iniciativa surge justamente por un artículo que escribió el doctor Aníbal Pérez, donde dividimos ese artículo en unas 3 partes y ha generado una cantidad de preguntas, una cantidad de entrevistas que le están haciendo al doctor Aníbal desde Ecuador, desde Quito, desde Argentina,
Por supuesto, nosotros aquí desde Venezuela decidimos entonces abrir un espacio para que desde aquí se pudiese dar, como tenemos tan cerca también al doctor Aníbal, esa conversación. Así que sus preguntas a través del chat, la información también, como dice el profesor Oscar, se las podemos enviar a sus correos electrónicos. Entonces yo voy a estar tomando nota de sus correos electrónicos, si quieren sus números telefónicos, porque los podemos integrar también al chat que tenemos abierto, y entonces así podemos intercambiar ideas. Adelante, doctor Aníbal. Por favor, cuéntenos un poquito, Oscar, en función del artículo escrito. Bueno, Sí, voy a sí. hacer una breve... Ajá. ¿Sí, Oscar? No, adelante, ¿Quieres? adelante. Sí, el contexto Bueno, de tu artículo, sí. de tu aporte. Vamos a enmarcar el tema en el contexto, sobre todo porque ya 60 días que llevamos de cuarentena es tiempo suficiente como para haber decantado toda una serie de procesos que hemos vivido como país, como familia, como persona. Y se trata inclusive de actualizar aquello que en principio he escrito como una breboca para entender qué era lo que estaba pasando a nivel de lo que era la pandemia, ¿no? Yo digo en el artículo que el planeta entero eh, sufrió un frenazo. Es como si estuviéramos en una carretera y hemos frenado de repente, inesperadamente, porque se presentó algo que nos hizo reaccionar de esa manera. Y ese frenazo implicó nada más y nada menos un cambio completo a nivel de todo el escenario del comportamiento humano a nivel planetario. Se movieron todas las estructuras sociales, todas las estructuras políticas y fundamental, las estructuras de salud han colapsado desde el primer momento. Evidentemente que el coletazo también lo ha sufrido en la economía. Fundamentalmente yo no creo, mejor dicho, pongo el tema en el tapete, ¿no? La economía doméstica es la que más ha sufrido, porque las grandes compañías de una u otra manera ya tienen cómo defenderse, pero la economía doméstica de alguien que ha trabajado o que depende de un trabajo pequeño, pues en gran magnitud ha sido afectado. En fin, el tema es que nos hemos frenado y ese frenazo, ese detenernos, es el encuentro nada más y nada menos con la incertidumbre. Una crisis que nos coloca en una condición prácticamente de suspenso. Por eso yo hablo de que el planeta está en suspenso. Cuando algo está en suspenso, que es tan dinámico, pues evidentemente que todos somos afectados. Con lo cual, como en este caso los seres humanos no somos ratas en laboratorio, que inclusive hace pocos días han hecho extrapolaciones con razón desde el punto de vista científico del comportamiento de animalitos para entender el comportamiento de las personas en confinamiento. La gran diferencia es que nosotros tenemos un mañana, siempre estamos rumiando un mañana y que de paso no lo tenemos. Nadie, ninguna persona, ninguna sociedad, ni el planeta sabe qué va a pasar mañana. Pero lo tenemos como una expectativa en donde realmente nos han colocado o se ha colocado el coronavirus en una situación de emergencia. También hablo en el artículo en su introducción que esto es un movimiento sistémico. ¿Por qué? Porque el ser humano es sistémico por esencia, venimos del acto social y por lo tanto todo lo que aparece impactado en una región se impacta todo el planeta, ¿no? Como este virus que aparece en China y después se riega por todo el mundo. Eso quiere decir que si estuviéramos hablando de 300 años atrás, pues ese virus no se prolifera tan rápido. Esto quiere decir que el planeta está muy interconectado, demasiado interconectado, y el movimiento social, el movimiento planetario es demasiado dinámico. De hecho, una anécdota, una vez que estaba en Salamanca en bicicleta en un campo, se me ocurrió mirar hacia el cielo
y vi más o menos como el rastro de 30 aviones que iban pasando por encima de ese pedazo de cielo. Imagínense ustedes, si lo colocamos al escenario europeo, qué dimensión es, ¿no? Y si lo colocamos al escenario norteamericano, qué sé yo, eso es una interconexión absolutamente muy dinámica. Entonces, somos seres con mañana, pero estamos en el presente. Es lo único que tenemos. Definitivamente estamos a través de nuestro cuerpo, de nuestra vida, y aquí voy a hacer algo nuevo, ¿no? Algo nuevo porque no lo dije en el artículo. Nosotros desde la medicina, desde la psicología, tendemos a psicologizar o a medicalizar la vida. Tendemos mucho a interpretar. Inclusive a mí me llaman personas diciéndome que alguien está depresivo, alguien tiene hipocondría, alguien tiene psicosis. Y yo le digo, no, no es así, porque ante una dimensión tan grande, ante una situación crítica tan profunda, cualquier persona sana, por más sana que sea, va a reaccionar de la misma manera. Por tanto, lo primero que deberíamos hacer es descolonizar esos análisis porque no nos sirven de nada. Yo creo que nos tenemos que colocar ni siquiera en el papel de los profesionales, sino en el papel de una persona que está en confinamiento y que está, para poderlo entender, evidentemente. Después le podemos dar la fórmula o la mirada médica, pero para entender la dinámica que está sucediendo en cada domicilio, se requiere descarnarnos nosotros mismos para darnos cuenta que esas vivencias internas en los domicilios es sumamente compleja y que varía de una dimensión de aprendizaje para muchas familias, pero para otras es una convulsión absolutamente sin sentido. Y desde el punto inclusive de vista científico, Víctor Frank lo describió en los campos de concentración nazi, si el sufrimiento y la crisis no tiene sentido, el estrés y la enfermedad se anida en la persona. Por lo tanto, la primera medida o la primera reacción, la primera actitud que todo ser humano, toda familia debería estar estructurando en este momento es encontrarle un sentido a la crisis para poder ser un momento de crecimiento y un momento de estancamiento, de bloqueo o de enfermedad. Esto en términos generales sería... Un segundito. Doctor Aníbal, permíteme un segundito, que acaba de decir algo sumamente importante. Y voy a empezar por lo último que acaba de decir. Si no le damos un sentido a esto que estamos viviendo, esto entonces se puede convertir a futuro en un mediano, corto o largo plazo, dependiendo de la persona, en una enfermedad. Entonces, eso tenemos, el darle el sentido a lo que estamos viviendo, el darle el sentido a este síntoma del planeta Tierra, donde nosotros formamos parte de eso. Entonces, eso que acaba de decir el doctor Aníbal es sumamente valioso, porque siempre nos piden unos tips, nos piden, dame una pastillita, entonces ahí tienes una. Darle el sentido a lo que nos está sucediendo, además un sentido positivo. Lo otro, doctor, que también dijo sumamente valioso, es que acostumbramos a ponerle síntomas, o sea, ya está depresivo, está angustiado. ¿Cómo podemos entonces manejar eso que usted acaba de decir? De no estarlo etiquetándolo desde el punto de vista médico, que tiene una crisis de pánico, o que ya está depresivo, o que está angustiado. ¿Cómo podemos hacer allí? Primero, tomar conciencia, digo yo, no. De colocar, es que va a depender desde dónde tú miras la realidad que observas. Desde dónde miras la realidad que estás entendiendo. Desde allí, desde esa dimensión, desde ese lugar, vas a tener una aproximación real o no del fenómeno. Si yo lo miro desde la psicología, tengo una mirada. Si lo miro desde la medicina, otra. Si lo miro desde la política, otra. Y lo miro de la economía, otra. Yo me voy a acercar desde lo humano. Creo que es el acercamiento mayor que nosotros podemos hacer. Porque si lo acercamos de cualquier otro ángulo, vamos a acercar la realidad. Si queremos entender lo que está pasando, tenemos que descarnarnos completamente y caer o ir a una posición sistémica fenoménica. Es un poco el
el enfoque que yo manejo. Es decir, cómo se me presenta a mí esa realidad que estoy viviendo, cómo se me presenta al mundo emocional, cómo se me presenta al mundo de la relación, cómo se me presenta al mundo del desafío que tengo por delante, y en esa medida yo como sujeto voy a darle una respuesta, porque no hay una sola respuesta. Entonces, la comprensión, si queremos hacer, digamos, un acompañamiento empático a las personas que realmente requieren de nuestra mirada, es ir en esa dimensión. Ir en esa dimensión sin etiquetas, sin el diagnóstico. Y plantear que la vivencia que cada persona está teniendo, que cada familia está teniendo, es una reacción normal, natural, y es esa la que para esa familia responde a su contexto, a su realidad y a su dinámica, no hay otra. O sea, caer allí en formulismo de que hay que hacer una forma, nada. Yo creo que la primera aproximación es ir a esa realidad focal que cada familia o cada persona está teniendo. Claro, es como, sí, es como en el mundo del mindfulness se dice que tú puedes estar respirando en el presente, y la idea es que tú no solamente puedas reconocer la situación en la que estás, sino que puedas abrazarla. Y solamente cuando abrazas la situación, cuando abrazas la emoción, cuando la aceptas de una manera radical, cuando no escapas de ella, cuando la asumes como parte de tu presente, recién entonces es cuando te empiezas a habilitar para poder soltarla. O sea, es como que hay un proceso, ¿no? Y en esto que tú estás diciendo, Dulaina, me parece sumamente interesante, porque es una tarea de volver a dar significado, pero el volver a dar significado no es solo intelectual, o sea, no es simplemente intelectualmente qué es lo que puedo pensar que me enseña esto y está aquí en la cabeza. El tema es cómo yo lo integro, que es una palabra tan importante dentro de la sistémica, cómo yo lo integro, y entonces hago, por ejemplo, de la incertidumbre, que en el fondo estamos atrapados por la incertidumbre, o el fenómeno ha sido así, la incertidumbre todavía está en el aire, o sea, salgo con máscara, no salgo con máscara, si esto, si aquello, la información es muchísima. O sea, ¿cómo yo hago para abrazar y darme cuenta que es parte de mi ser impermanente, de mi vulnerabilidad, y al abrazarlo, ahí es donde lo proceso? Fíjate qué interesante. Entonces estamos hablando de hacer contacto, ¿verdad, doctora Aníbal? Oscar, de hacer contacto con lo que nos está sucediendo. Cuando dice Oscar, en este caso, abrazarnos, hacer contacto, darnos el permiso de sentir la incertidumbre, de sentir el miedo, de sentir la angustia, de sentir el pánico. Ok, hacemos contacto con eso y luego empezamos un proceso de integración. Y desde allí nos empoderamos. Desde allí entonces sí podemos movilizar los recursos. Entonces son cosas claves. ¿Por qué? Y ¿por qué es importante hablarlo? Porque nos quedan unos cuantos meses por delante. Esto aquí no termina ni en cuarentena, ni en sesentena, ni en noventena. Y no se trata de hacer un presagio de algo que va a suceder, sino simplemente es una realidad. Estamos en una realidad donde además el primer módulo que dictó el doctor Aníbal en la maestría en Nuevas Constelaciones Familiares justamente habló de la incertidumbre. En el mes de febrero, gracias a Dios, nosotros ya estábamos hablando de la incertidumbre y cómo hacer y manejar la incertidumbre. Entonces, eso para todos los que nos acompañan el día de hoy y además que lo estamos grabando, es hacer contacto con la vivencia e integrarlo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Eso es lo interesante. Sí, leyendo tu artículo, bien, Aníbal, hay una frase tuya, Aníbal, que me parece interesantísima, ¿no? Y que tú hablas de navegar la incertidumbre. Tú hablas de cómo se navega la incertidumbre. Yo creo que eso es una cosa interesante, ¿no? No sé si nos puedes ayudar un poquito con eso a comprender este tema de navegar la incertidumbre. Vamos a ir con una metáfora. Esto es como ir en un barco en alta mar, pero las cartas de navegación no las tenemos. Ni tenemos los radares, ni tenemos... lo único que tenemos es arriba unas estrellas o la luna, así como los navegantes antes lo hacían, y por ahí se orientaban.
el tema de la incertidumbre es que queremos controlar el ambiente o el contexto incontrolable, ¿no? Eso es una respuesta humana, natural. No es porque nosotros seamos caprichosos. Ante algo que no tenemos control, nuestra reacción es tratar de controlarlo. Pero en ese tratar de controlarlo, nosotros tenemos algo que yo he escrito aquí que me parece bien interesante, es que siempre lo vamos a hacer con nuestra cabeza, con nuestras interpretaciones, ¿no? Eso es inevitable. Siempre le vamos a dar una connotación, le vamos a dar un sentido de realidad. Yo tengo una frase aquí que me gustaría que la deshilachemos. Dice, la realidad interpretada es más impactante que la realidad real. Es casi redundante, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante? Porque los seres humanos, llevados por ese aprendizaje que tenemos, siempre acudimos al pasado, a nuestra memoria, para darle respuestas al presente y sobre todo para prevenir el futuro. Y eso es el tema de la incertidumbre. Yo creo que la pauta, si vamos a hablar de pauta, es utilizar, así como dice Dulaina, utilizar los recursos de empoderamiento que tenemos para poder planificarnos en lo implanificable. Quiere decir, ir a lo incontrolable, que es la incertidumbre, con unos recursos que respondan a la actualización y a la adaptación y al desafío de lo que nos espera. Y lo tenemos precisamente no en los recursos ni siquiera materiales, si no tenemos ni siquiera el aval de los recursos financieros, porque prácticamente ya nos hemos dado cuenta que hay grandes banqueros en bancarrota ahorita, casi quebrados, y hay grandes empresarios quebrados. Entonces no podemos depositar la seguridad en algo que es tan impermanente como son los recursos materiales. Entonces, ¿qué nos queda? Los recursos humanos. Se dice, mira, es cacareado inclusive por todos los gobiernos. El recurso más importante de un país, de una nación, es el recurso humano. A eso tenemos que aferrarnos nosotros. Como humanos tenemos muchos recursos de empoderamiento. Por ejemplo, el tema del miedo, que es uno de los temas que yo toqué en el artículo en su introducción. Hay que diferenciar entre el miedo, el temor y el pánico, por ejemplo. El miedo es necesario, menos mal que existe, porque eso es una respuesta natural de todo ser humano para buscar respuesta, para adaptación. Pero es el de temor... supervivencia, supervivencia, sobrevivencia, el miedo. Exactamente. Entonces, quedarnos con el miedo, porque el miedo es el que nos permite ir a la acción, Dolaina. Y en esa acción es donde debemos empoderarnos, como tú dices, y utilizar los recursos que tenemos todos, los recursos de cualquier naturaleza, siempre cualificados, nunca cuantificados. Cuando yo digo cualificados, es porque tenemos unos vínculos familiares, tenemos unos recursos familiares, tenemos al otro, tenemos la esencia de lo que es nuestra vida. Por ejemplo, una de las pautas pequeñitas es que cuando tú te levantes y puedas ver el sol o te levantes y puedas ver el día, dar gracias, eso es gratitud. ¿Por qué no lo hacemos? Gratitud. Eso es, doctor, permítame, eso es sumamente importante lo que usted acaba de... Y por favor, para que continúe. La gratitud, dar las gracias, eso vamos a usarlo como cepillarnos los dientes todos los días. Es fundamental agradecer, así nos sintamos tristes. Eso es muy importante. El doctor Aníbal también nos acaba de decir que lo más valioso es el recurso humano. El recurso humano somos cada uno de nosotros. Pero, profesor Oscar, doctor Aníbal, ayúdenme en algo. Hemos visto que algunas personas no saben reconocer sus dones, sus atributos, su fortaleza. Tú le preguntas a algunas personas en algunos momentos, le preguntas, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son las fortalezas? Y la persona no sabe identificarlo. Y si estamos llenos de miedo en un ambiente de incertidumbre, va a ser un poco más complejo. Entonces, claro, ¿qué le podemos decir a la persona para que pueda identificar? Primero, la gratitud, ¿ok? Y ahí estamos, y ahorita Oscar nos va a dar unos tips para eso. Y ahí estamos cambiando la frecuencia energética.
porque todos somos Claro. energías y estamos aquí desde el mundo también cuántico en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo una persona puede decir, estos son mis dones, estas son mis fortalezas? Porque aunque algunos de los que estén acá no lo crean, hay personas que no saben identificarlos todavía. ¿Cuál sería desde su punto de vista, doctor Aníbal, y desde el punto de vista del profesor Oscar, cómo podemos hacer una identificación de nuestras fortalezas, de nuestros dones? Ok, yo voy a poner una semillita sobre esto. Es muy interesante este tema del miedo que trajo Aníbal y que es una parte importantísima de su artículo, porque al miedo hay que sumarle el hastío. O sea, nosotros vivimos el miedo, pero es un miedo con un adjetivo. No es un miedo que simplemente nos hace correr, porque no tenemos dónde correr. O sea, el lugar donde estamos corriendo es dentro de la casa, o sea, estamos en un ciclo corriéndonos unos a otros, no podemos hacer otra cosa. Entonces, este miedo tiene una característica particular, que puede ser una ventaja y una oportunidad justamente para acercarte a tus dones, o puede ser una fuente de mucho conflicto. Yo diría que una de las posibilidades y de las herramientas que podemos utilizar es comenzar a construir espacios de calma. Espacios de calma usando nuestra respiración, haciendo ejercicios de mindfulness. Simplemente contactando el don que tenemos, que es la posibilidad de respirar, de tomar de la vida y transformar algo y dárselo, devolvérselo a la vida después. Ese es un ejercicio muy sencillo, que no es ponerse a pensar en nada, sino a simplemente sentir cómo la respiración entra y cómo cuando yo empiezo a respirar surgen emociones y surgen pensamientos y vuelvo nuevamente a centrarme, ¿no? Hacer este ejercicio es un ejercicio sumamente importante porque el tema está en mi presente, ahí están las soluciones. O sea, mis dones tienen que ver con mi conciencia y la oportunidad de cobrar conciencia de lo que yo soy y de lo que yo puedo dar y cómo puedo multiplicar en algo a los que están al lado mío. Después de 60 días se convierte en un hastío el mirar por la ventana y ver una pared cerquita, porque probablemente yo no tengo una ventana a un parque hermoso y grandísimo, sino que tengo una pared, o sea, o tengo al vecino, o no tengo ventana, o sea, tengo la ventana a la calle. Entonces la soledad se convierte en encierro. O sea, ahí está cómo yo logro construir espacios y nadie lo puede hacer por ti sino tú mismo. Entonces, Y eso mindfulness es, una ajá, idea interesante para comenzar, para ponerse a buscar y decir, hay ejercicios y hay una cantidad de cosas que nos pueden ayudar para que no sea simplemente algo mental, sino y que algo, tome nuestro cuerpo. y algo interesante que estás diciendo tú, Oscar, con un recurso que tenemos que es la respiración. Sí, eso Todos está ahí, tenemos sí. respiración. Entonces, hacer contacto con la respiración, el agradecer. Doctora Aníbal, me están pidiendo que por favor digan la diferencia entre miedo, temor, y yo le agregaría pánico. Diferencia entre miedo, temor y pánico. Sí, yo tenía precisamente, Dulaina, los tres estados. Son estados emocionales, ¿sí? Como todo estado emocional, produce una actitud inmediatamente, ¿no? El temor es una expectativa de que en el futuro va a suceder algo. En este caso, una enfermedad, un contagio. Fíjate tú que esto es importantísimo porque muchas personas en el temor de evitar el contagio terminan enfermándose, pero no exactamente del virus, terminan enfermándose de cualquier otra cosa parecida al virus. Un resfriado, una gripe, fiebre, bueno, una cantidad de síntomas que realmente son síntomas psicosomáticos. Entonces, el temor hace eso. El temor es la anticipación fundamentada en una aprehensión mía y no en una realidad de que algo va a suceder. El otro extremo sería el miedo racional o el miedo razonable, en donde sí es verdad que yo tengo que tener precaución, cuidado, y ese cuidado me lleva a la acción precisamente de comportarme de una manera
para evitar el contagio o evitar el agente en este caso. El miedo responde a una programación de estrés sano. El problema es que cuando ese estrés se vuelve crónico, es decir, se establece en el tiempo, yo creo que el tiempo ya ha sido muy largo para que las personas estén en situación de estrés, caen en una etapa de agotamiento. En el agotamiento se aumenta el temor, porque dispara precisamente la ideación, la expectativa de lo que se llama el fatalismo. El otro extremo máximo de la emoción, de la aprensión o del miedo, sería el pánico. El pánico ya estaría en una dimensión más bien de catastrofismo, donde la persona contagia y contamina a los demás, se vuelve hostil, se vuelve muy irascible, y lo que hay allí es la ocultación de una salida. El pánico es un descontrol absoluto a nivel emocional. Claro. La metáfora la metáfora más registrada es cuando no tenemos control, pero la metáfora más registrada es cuando uno se le pone en la cabeza grandota y queda casi en una posición psicótica. Ese es el pánico. Y el pánico tiene que ver con una variable de personalidad que nosotros traemos. Si nosotros venimos de una personalidad, o tenemos una personalidad muy aprensiva, o tenemos familiares que están en otro lado y tenemos también mucha aprensión, entonces nosotros nos imaginamos, por ejemplo, imagínense ustedes que tengamos un familiar en Italia, entonces vamos a estar en pánico. Vamos a tener más pánico nosotros aquí que el familiar que está allá en Italia. Entonces, ese es como la diferencia en esos tres tipos de emociones. Además, el ¿Sabes? pánico... Yo quiero A ver, traer, Oscar. discúlpame, quiero traer una cosa, pero totalmente pertinente a lo que acaba de decir Aníbal. Mi esposa es italiana y nosotros hemos estado todos estos meses pegados a las noticias de Italia. Claro. Y te aseguro que inicialmente la intensidad con la que vivió ella en particular, todo esto fue intensa, eso fue grande. ¿Por qué? Porque un familiar se enfermó y estuvo en terapia intensiva. O sea, es increíble el impacto que esto tiene en toda nuestra psiquis, ¿no? Y cómo pasas del temor al miedo y del miedo al pánico. O sea, necesitas procesarlo, ¿no? Yo creo que con lo que comenzaste en la conversación, Aníbal, es fundamental. Nuestra capacidad de resignificar. Fundamental, es esencial. Oscar, aprovechando que estás aquí, sobre lo que tú decías del miedo y el hastío. Luego le voy a hacer otra preguntita al doctor Aníbal. Nos hablabas que nos vamos a cansar de tener miedo, entonces nos hastiamos del miedo. Nos volvemos ya, estoy cansada de vivir en miedo, esta situación es insostenible, porque el miedo es para sobrevivir en un momento determinado que te dice, claro, o escóndete o corre, ¿verdad? Pero no puedo vivir toda mi vida escondido, ni puedo vivir toda mi vida corriendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Y el hastío va a venir, y además el hastío nos puede llevar entonces a movilizar los recursos. Eso te quería volver, ya que estás acá, y ahorita le hago otra pregunta al doctor Aníbal. Quiero que me digas un poco sobre el miedo y el hastío, lo que estabas Sí, yo creo que está en la línea de lo que estaba explicando hace un momento Aníbal. Yo creo que por ahí va la orientación en esto, ¿no? Pero es prepararnos para darnos cuenta que tenemos la oportunidad de ser protagonistas de nuestro propio proceso en esto. O sea, si yo no lo tomo y lo abrazo, como decíamos, lo integro y no hago este trabajo, evidentemente el miedo y toda esta situación me va a asfixiar. Entonces el tema es cómo yo logro aceptarlo, a meterme en esto y darme cuenta de que en el fondo lo que yo estoy viendo me pertenece. O sea, yo estoy viendo algo fuera de mí, estoy viendo lo que sucede en Italia, pero en realidad no es el miedo por mi pariente que está mal, es el miedo por mí mismo. O sea, claro, es como yo estoy trasladando hacia afuera lo que me está pasando a mí. Y entonces todo el proceso de sanar es un proceso interior. Por eso yo al principio me refería a esta práctica del mindfulness, porque es muy terapéutica y porque en el fondo es como tomar responsabilidad sobre lo que yo tengo en las manos
que es mi presente. O sea, por ahí va, por ahí va el camino, ¿no? Y yo creo que desde la sistémica también es una ayuda a revalorar todos nuestros vínculos. Y además una cosa interesante, como todos en el planeta estamos vinculados, como yo estoy preocupado por lo que sucede a un familiar que está en Venezuela, o estoy preocupado por un familiar que está en Italia. Eso mismo yo lo puedo convertir en intención, y eso mismo desde adentro yo lo puedo transformar, y como decimos de una manera muy sencilla, como yo envío la buena energía, mi buena vibración hacia los demás. También como Bien. sentirnos útiles frente a los demás, ¿no? Y Claro, frente a la situación. se trata entonces que si yo procuro mi bienestar, cuando yo procuro mi bienestar, Claro, estoy entonces llenando de bienestar todo lo que me rodea también. eso es Entonces correcto. soy un factor para que el otro también se sienta de alguna manera en bienestar, en tranquilidad, en Correcto. cuidado, empoderado. Aquí entonces, ahora con el doctor Aníbal. Doctor Aníbal, estábamos hablando del miedo, temor y pánico, ¿ok? El pánico, porque también me están haciendo unas preguntas por aquí, el pánico te desconecta, ahí no tienes poder, no tienes acción, ¿ok? Entonces ahí no puedes movilizar recursos cuando caes en pánico. Entonces, ¿cómo hacer? El miedo además es natural, es humano, tenemos que hacer contacto con el miedo nos pudiese estar en algún momento salvando la vida, pero ¿qué pasa cuando entro en temor? Vamos a hablar en 3 grados, miedo, temor y pánico. Miedo natural, me salva la vida el miedo, ya sea porque corro, porque me escondo, porque movilizo mis recursos, porque me da miedo, entonces me protejo. Cuando ya empiezo a caer en temor, creo yo, y usted me ayuda, doctora Aníbal, que cuando empiezo a caer en temor, ¿qué tiene que ver el temor con la desconfianza, con la desesperanza, con que me siento totalmente, digamos, a la intemperie, que cualquier cosa puede pasarme? Me siento totalmente vulnerable y por supuesto empiezo a tener temor. ¿Cómo podemos hacer? No sé si la clave es la esperanza o la confianza. ¿Cuál sería la clave allí en ese caso? Hemos estado trabajando últimamente, digo últimamente, la última semana, sobre la resiliencia. La resiliencia es un término no acuñado por Víctor Frank, pero él lo utilizó mucho. Significa rebote, quiere decir regresar atrás y agarrar fuerza hacia adelante, ¿no? La resiliencia tiene como objetivo que la persona se reencuadre. Hay que hacer un reencuadre. Un ejemplo concreto para entenderlo. Si la persona tiene un pensamiento recurrente de que se va a contagiar, ¿sí? Sí, adelante, Estoy adelante, Se fue puede la... silenciando ir. el micrófono. No, No, que no, hay un estoy micrófono silenciando el abierto. micrófono. Ya lo Sí, silencié. sí. Ok. Disculpe, doctor, Está bien, continúe, ¿eh? por favor. Vamos por el ejemplo, ¿no? Vamos al ejemplo. Si la persona tiene un pensamiento recurrente de que si sale a la calle se va a contagiar, le vamos a preguntar, ¿cuántas veces ha salido un familiar de ella a la calle? Te va a decir 20 veces. Entonces, ¿se ha contagiado? No se ha contagiado. Es decir, trabajar con la lógica. Porque uno de los estados que pierde el que tiene pánico es perder la lógica. Pero cuando tú lo confrontas con la realidad, la persona aterriza, ¿no? Se Okay. reencuadra. Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí creo que tenemos que ir a un proceso de vigilancia que estamos haciendo y vigilar muy bien los excesos. Yo creo que es un proceso de desaprender más bien, más que de aprender técnicas, de estrategias de afrontamiento, que son muchas, es desaprender aquello que tenemos en exceso. Vigilarlo, por ejemplo. Se sabe, por ejemplo, que mucha gente duerme mucho y otra gente no duerme nada. Esos excesos te están diciendo algo. Y cuando nosotros los revisamos, los excesos, o comiendo mucho, o viendo mucho televisión, o están pegados mucho al teléfono, y yo le doy un nombre, la abstinencia a la conexión de la red. ¿Sí? Telenofobia. Mira, esto es tan importante como el exceso de información, por ejemplo, son cositas muy prácticas. Fíjate, la OMS, me metí ayer en la página oficial de la OMS y tiene 650 bulos. Bulos es noticias falsas sobre el tema.
completamente bombardeados con informaciones falsas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tener una dieta y una abstinencia. La abstinencia del aparato y la dieta de lo que va llegando como información. Y esos Bien, son tips muy importantes, son muy prácticos doctor, para que las personas lo utilicen. doctor, pero usted dijo también algo muy importante. O sea, aparte de esa abstinencia, digamos, y no, digamos una mejor administración de la información y discernimiento, ¿no? Pero usted dijo algo muy importante sobre dormir mucho o dormir poco, comer mucho o comer poco. Entonces se presupone también que la persona tenga una rutina, también una estructura en casa sobre hacer ejercicio, recreación, leer, una alimentación, digamos, saludable, frutas, vegetales, su momento para compartir en familia. O sea, hábleme un poco de eso, justamente cómo hacer una estructura, una dinámica en casa que permita que la persona no duerma Sí, 15 horas o duerma nada más 3 horas, que sienta que está, además que se agobia porque no se halla dentro del hogar. ¿Cómo pudiese hacer la persona? sí, mira, esto es muy importante, Dulaina. Creo que ha dado en el punto de mira. Eh, Se ha demostrado con investigaciones muy serias a nivel poblacional en el planeta, inclusive, que cuando el ser humano no tiene estructuras, va a la psicosis. Digamos que la psicosis o la locura es la ausencia absoluta de contacto con la realidad y eso son falta de estructuras. Por lo tanto, esto no es nada caprichoso, tiene un sustento Así es. científico el tener una estructura mínima de convivencia dentro del domicilio. Por ejemplo, un horario sin caer en los excesos. Por eso te digo, no nos vamos ahora a... por ejemplo, si tú colocas un horario, no lo coloques de lunes a viernes o toda la semana. Eso se vuelve muy tedioso como, y caemos en lo que dice Oscar, que es el aburrimiento. La bulia es el desinterés completo. Ir variando día a día, porque tenemos de paso mucho tiempo, ir variando el cronograma o los horarios, darles una dinámica. Si a las 10 de la mañana ayer escuché música, bueno, hoy leo. Y así, la estructura de horarios me parece esencial, porque de no tenerlo, el cerebro, la mente, empieza a entrar en caos. Y ese caos fácilmente, dependiendo de la vulnerabilidad de la persona, puede ir a la desorganización. Y la Claro, desorganización... y eso nos puede llevar al temor, a la angustia que me estaban preguntando Yajaira, creo que era Yajaira aquí que me preguntaba, que una sensación de ahogo y de angustia que no puede respirar. Claro, la angustia te va a degenerar una sensación de ahogo, de palpitaciones. ¿Y de dónde viene la angustia? Y me permite, doctor, para que volvamos allí, para responderle a Jaira. ¿De dónde viene la angustia? Porque estás en el futuro, no estás en el presente. Estás haciendo hay, proyección desde el presente. Ajá, perdón, doctor. hay dos términos allí importantes. Porque la gente, la persona debe tenerlo claro, el concepto para poder entender los procesos. Si no lo tenemos claro, nos confundimos. Claro. Ansiedad y angustia son dos estados emocionales relacionados, pero son diferentes. Sí. De paso, la angustia se da en un lugar del cuerpo y la ansiedad se da en otro lugar. Voy a explicarlo un poquito más. La angustia es un estado de estresamiento, es cuando la vida me oprime, ¿sí? Y me oprime tanto que lo siento en el epigastro, en el plexo solar, se vuelve estrecho, se vuelve doloroso. Sirve mucho la respiración, sirve mucho la relajación y sobre todo sirve mucho la música para bajar los estados de angustia. La angustia, el origen emocional, es el pensamiento recurrente de que algo va a pasar, algo te va a suceder con tu vida. No tiene nada que ver, es decir, ese algo ni siquiera está en el futuro, ese algo está en el presente. Es decir, la angustia es, oye, me va a ocurrir dentro de poquito una indigestión, entonces ando angustiado. Se Es llama decir, angustia. doctor, que desde el presente entonces la persona empieza a generar un estado que la va a llevar a manifestar lo que usted decía al principio, un Sí, síntoma en el corto, mediano plazo. sí. Y la angustia está relacionada con el pánico. ¿Por qué? Porque la angustia es como estar encajonado en algo, apretado, ¿no? Oprimido, constreñido. Y evidentemente que activa la reacción de pánico, que es la posibilidad de salir del estado este, ¿no? La ansiedad está focalizada en una aprehensión al futuro.
es un miedo a la expectativa de que me puede pasar mañana algo. Y se afecta fundamentalmente la respiración, por eso la ansiedad, la respiración es casi toxémica, es decir, no tengo oxígeno y si respiro tanto como lo que se llama la respiración en pez, respiro tanto que me vuelvo toco en el oxígeno y no permito que el intercambio del oxígeno llegue y por lo tanto sufro mareos, sufro taquicardia, inclusive puedo tener susto de que me va a dar un ataque cardíaco, puedo tener somatizaciones, puedo tener inclusive problemas de sueño, etcétera, problemas de comportamiento. Entonces, la ansiedad es lo más recurrente que tenemos, es lo más generalizado. Hay un término que se llama ansiedad generalizada. Se dice que en condiciones normales del planeta, el 30% de la población está sufriendo ansiedad. Imagínense ustedes la dimensión de la cual estamos hablando, en términos normales. ¿Y qué se puede decir en términos extraordinarios como lo que estamos viviendo de la crisis? Esto se ha aumentado exponencialmente a niveles, digamos, incalculables. Por lo tanto, pautas fundamentales para controlar o para disminuir la ansiedad. Fíjate que no hay nada casual. La mascarilla esa que uno se pone, evita, cuando uno va caminando, evita la ansiedad. Es más, se hacen experimentos. Por ejemplo, si tú tienes mucha ansiedad, respiras en una bolsa, 5 minutos y baja, te relajas. Esas son técnicas que las tenemos ahí muy fáciles. Respira dentro de una bolsa. Entonces vamos a suponer, doctor, vamos a suponer que cuando tenemos el tapaboca puesto, estamos con la bolsa puesta allí, desde el sentido más metafórico, como usted lo está conversando. Pues sí, déjame decirte que funciona de esa manera, porque por eso es que yo veo a la gente caminando tanto, que digo yo, claro, hipotetizando así, proyectándome, que la gente tranquila, va muy tranquilita con su tapabocas, ¿no? Porque claro, de una u otra manera eso es un refugio del oxígeno que está allí teniendo. Claro, hay que además que psicológicamente sientes que te estás protegiendo. Eso te da de alguna manera que tienes el control, ¿no? Exactamente. Al cubre y algo te protege. Ok, vamos a hacer, doctor, permítame para hacer una preguntita a Oscar, ya que usted está hablando de la relajación y de la meditación. Me gustaría, Oscar, que nos ayudaras, tú como profesional, como máster en mindfulness, una técnica, además ahorita muy, digamos que han acudido muchas personas a ella. Y tú también decías hacer contacto con, como decía también el doctor Aníbal, dar las gracias, para hacer un resumen para las personas que se están incorporando. Hemos hablado entonces de dar las gracias en la mañana, respirar, lo que Oscar y el doctor Aníbal nos están diciendo. El doctor Aníbal nos señala no hacer diagnósticos, que si está deprimido, que si tiene pánico, que si está en una crisis de ansiedad, no diagnosticar a nuestros familiares y por supuesto tener estructuras. Oscar, eso es más o menos los tips que hemos venido dando en estos momentos. Aquí me dice, cuando no soportan la mascarilla, yo siento que me ahogo, dice aquí una persona, Gretchen se ahoga con la mascarilla. Doctora, ella se ahoga, ella todavía no ha hecho ese clic de que esto me puede salvar la vida, y también entiendo que el aire se calienta, ¿no? Ahí tiene que hacer ahí una metáfora interesante. Evidente, hay que revisar qué es lo que está sucediendo, pero mira, todo es una cuestión de hábitos. Si tú tienes descubierta la cara, por supuesto que acostumbrarte a una mascarilla es muy incómodo, evidente. Y mucha gente se ahoga. Es más, yo apenas me cubro la boca, ¿no? Porque cuando puedo respirar con la nariz me la descubro. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que la mascarilla tampoco es una... Claro, es artificial. Sí. Tiene sus connotaciones, porque cada persona va a reaccionar ante una cosa que se pone encima, ante una prenda. Y si es obligatorio, peor, porque todo lo que es obligatorio sabemos que genera una resistencia, genera una reacción de no hacerlo. Eso es normal en los humanos. Así es, sí. Sin embargo, bueno, vamos a tener que idear algunas cosas porque vamos a tener que usar mascarillas por algunos meses más, por lo menos por unos 18 meses más. Y
voy a formar parte de nuestros accesorios. Oscar, ¿nos puedes apoyar, por favor, con eso que Sí, estábamos claro. hablando sobre el mindfulness y cómo pudiese ser una herramienta para justamente lo Sí, que tú también decías conjuntamente con el doctor Aníbal, de respirar y hacer contacto y abrazar lo que nos está sucediendo? sí, ahí hay varias cositas que es bueno considerar, ¿no? La primera, yo me preguntaba cómo hay conexión entre el mindfulness y lo sistémico, ¿no? Que también es una cosa interesante para explorar, que después podemos conversar un poco sobre lo sistémico, ¿no? Cómo esto tiene que ver con estar en el sistema y pertenecer. Con el mindfulness hay dos cosas que yo creo que se pueden poner sobre la mesa y pueden ayudar a estar en la misma línea de lo que está diciendo Aníbal, y tiene que ver con esto. Una de las dimensiones que hacen al mindfulness poderoso es que cuando yo estoy en este ejercicio de conectar con el presente, de conectar con mi cuerpo, de dejar que mi cuerpo o reconocer que mi cuerpo está vivo, eh, el ejercicio es, primero, observar aquello que decíamos hace un momento. Yo tengo mis emociones y las observo, están ahí. Las objetivizo de algún modo, ¿no? Son parte de mis recursos también. La observo. En todo caso, la puedo describir. No reacciono frente a la emoción. Busco La la dejas forma de, estar. claro, la veo, ¿no? Y hay una meditación muy linda que es justamente trabajar. Imagínate que ahí hay un río al lado tuyo que está lleno de agua y es el río de tus sensaciones y de tus emociones. Y entonces tú puedes tomar una emoción del río, la observas, la describes, te das cuenta que es tuya, no le pones un yo porque la emoción no eres tú, solo te pertenece porque te sirve en un momento y la sueltas. La sueltas significa también que no juzgas, no haces un juicio sobre esto que te está pasando. Y ese es un elemento importantísimo dentro de las prácticas del mindfulness porque es lo que permite que la calma vuelva. No lo juzgas, sabes que está ahí. Y tiene mucho que ver con esto de nuestra capacidad de estar permanentemente juzgando y permanentemente haciendo hipótesis y diciéndonos cosas. Simplemente la observo, está ahí, no reacciono y la abrazo, es mía. Yo creo que este es un ejercicio sumamente interesante, pero los juicios son eh, altamente fuertes. Nosotros tenemos alrededor de 60 a 70 mil pensamientos por día y el 90% de estos pensamientos son inconscientes. No nos Es damos decir, cuenta de lo que pensamos y claro, el poder que están, tiene el pensamiento en toda la bioquímica claro, cerebral. están en nuestra mochila porque aprendimos a defendernos y nuestros ancestros aprendieron a defenderse de una manera y nos dieron esa información. Entonces el trabajo de lo que está diciendo ahora Aníbal, que me parece sumamente importante, o sea, tener un horario, a organizar nuestra jornada, de sentarnos y respirar y darnos cuenta que podemos manejar nuestras emociones, tiene que ver con bajar esta presión del 90% del inconsciente y comenzar a hacerlo consciente. Y en este proceso es como podemos ir caminando hacia sanar las heridas bueno, y crear calma y un balance emocional que nos permita llevar esta situación, que es una situación muy especial, muy extraña, es un fenómeno eh, que probablemente nosotros tenemos que aprender muchísimo más todavía porque nos queda muchísimo más tiempo, ¿no? Así es, entonces desde allí nos conectamos con el presente y desde allí nos empoderamos y desde allí entonces podemos movilizar nuestros recursos. Claro Ahora, que sí. doctor Aníbal, usted nos mencionaba de que el miedo nos conecta con lo ancestral. Por favor, ¿nos puede hablar un poco Uh -huh, de eso? Y hacemos otra vez un switch con Oscar aquí. uh -huh. Sí, yo tomo esto de empezando la pandemia en España, se leían noticias de que las estanterías estaban
quedando vacías, ¿no? Y inclusive yo tengo 2 hijos allí y les preguntaba que si eso era cierto, ¿no? Porque a veces las noticias llegan como escandalosas. Y me decía, papá, seguro que sí, porque nosotros fuimos esta mañana y estaban completamente arrasadas, ¿cierto? Superficies grandes. Entonces yo hago una reflexión, yo digo, bueno, si esto lo colocamos en Venezuela, puede ser una reacción normal, porque aquí estamos con un desabastecimiento, tenemos mucho tiempo en eso, ¿no? Y cualquier amenaza de cualquier crisis, bueno, lo más lógico que en esta población iría a percatarse de insumos de sobrevivencia. Pero no en España, sí, en España precisamente hay mucha abundancia. Entonces ahí me puse yo a investigar y realmente lo que hay es una memoria ancestral de las hambrunas antes, hace la Guerra Civil Española o hacia atrás. Y esa memoria es lo que ha registrado la epigenética como la memoria que se activa en el presente. Inclusive, entonces, pudiéramos decir que esa memoria ancestral también se activa en nosotros en lo pequeñito. Cualquier reacción que tengamos, el pánico, por ejemplo, o el catastrofismo, puede ser una lealtad ciega a un ancestro. Tal cual. Y yo le preguntaba, por ejemplo, a una señora, ¿quién fue tan una señora que inclusive me llama de, de Maracay, diciéndome que al frente de mi urbanización se había descubierto un caso de coronavirus y que ella me decía, bueno, doctor, usted que tiene las ventanas abiertas y qué sé yo, cierra las ventanas porque entra el virus. Eso precisamente es una exageración, una dimensión altamente dramática ante una condición que no es real. Eso son las memorias ancestrales. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes porque en nuestras familias nosotros somos la reedición muchas veces de las memorias de lo que sucedió antes. Y personas que han estado en una condición peor que la nuestra, nosotros reaccionamos igual. Si eso se da a nivel personal, imagínate a nivel poblacional, a nivel de países, se da mucho más en altas dimensiones. Y Eso es es justamente, la doctor, memoria ancestral. es justamente lo que Oscar también nos estaba diciendo cuando estaba hablando desde el punto de vista de la sistémica, ¿no? Del coronavirus desde el punto de vista sistémico. Y usted en su artículo nos estaba refiriendo justamente de qué estaba pasando con el hombre y su relación, además con la naturaleza, y qué estaba sucediendo en este momento, porque el hombre es un sistema, el sistema humano, la humanidad, y que estamos nosotros es al servicio. Usted lo mencionó en su artículo, al servicio de la naturaleza, y no la naturaleza al servicio del humano. Entonces, desde el punto de vista de la sistémica, y ya vamos a responder una pregunta que nos hicieron por allí, desde el punto de vista de la sistémica, doctor, viendo esto que nos está sucediendo, que no es la primera vez que sucede, que usted en su introducción nos estaba hablando de que ahora los procesos son más rápidos. También hablamos de que no es la primera vez que estamos en una pandemia, solo que por las características, una de las preguntas que nos hicieron por el chat fue justamente que por qué ahora vivimos esta pandemia de esta forma. Y es justamente porque estamos globalizados, porque existen los aeropuertos, existen los aviones, y en horas estamos en otro continente, y por supuesto el contagio es mucho más rápido. Forma parte de la tecnología y de la civilización a la cual vivimos, que ahora tenemos pandemias de esta naturaleza. Entonces, usted nos mencionaba, doctor, lo que estaba pasando con el hombre y la naturaleza, y qué es, desde el punto de vista sistémico, lo que estamos viviendo con el coronavirus. Claro, la realidad es que en 18 horas tú puedes llevar de China a Estados Unidos 50 millones de seres en tu cuerpo. Cualquier cantidad de hongos, cualquier cantidad de microorganismos lo llevas en tu cuerpo, en los zapatos. Lo llevas de un continente a otro. Ese es el mundo interconectado, es sistémico por eso. Lo que sucede es altamente complejo porque está muy interconectado. Ahora bien, si lo llevamos a la sistémica, tenemos las 3 leyes, ¿no? Los 3 órdenes. La pertenencia, la compensación y la jerarquía. Los 3 órdenes precisamente están en boga, si lo queremos aplicar al planeta. Fíjate, nosotros nos hemos excluido de la relación con la naturaleza. Eso es una exclusión. Hemos también excluido como planeta a gran cantidad de
millones de seres humanos que están aguantando hambre y están muriendo de hambre, por ejemplo, los niños de África. Eso no produce escándalo. Eso es una exclusión. Eso son los excluidos del sistema. Estamos hablando de ancianos y que se muestran con el coronavirus completamente solos en casas de ancianatos. Estamos hablando de cantidad de personas que no tienen acceso a la alimentación y a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una exclusión. Entonces, el orden de pertenecer con la igualdad de derechos no se ha ido cumpliendo desde hace mucho tiempo. Eso hablando de seres humanos, pero es que también nos hemos excluido de la naturaleza. Pensamos que con este mundo artificial de cemento podemos tener un estándar de vida y resulta ser que nos hemos divorciado precisamente del estándar de vida natural, que es lo que sostiene al mundo, al ser humano. Y el otro elemento que tiene que ver con la compensación, dar y recibir. ¿Cómo es posible que el 2% de la población tenga de ingreso lo que tiene el 80%? Ese es un desnivel garrafal a nivel de lo que es el intercambio de los bienes de consumo en el planeta. Todos eso, entonces, tenemos las tres leyes. Dar y recibir, hay una descompensación entre dar y recibir. Tiene que cambiar, tiene que colocarse en una dinámica de compensación en ese nivel, inclusive económico. Tiene que volverse a la reinclusión con la naturaleza y tiene que respetarse la jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía? Si tú no tienes vida, no vas a trabajar, es lógico. Por lo tanto, la vida primero y luego viene lo demás. Esa es la jerarquía, pero la jerarquía también hay que llevarse a otros niveles de las familias, inclusive. ¿Cómo es posible que los ancianos ahora sean olvidados, sean como unos estorbos en las familias, culturalmente? Entonces, rescatar todos estos principios, yo creo que el rescatar valores primarios es fundamental para nosotros llegar a un equilibrio. Y tenemos como elemento de crecimiento el cuarto orden, que sería el asentir a todo como está, como es. En el asentir a todo como es, vamos a tener una lectura de lo que nos está pasando para darle un sentido también planetario. Es decir, cuando nosotros le damos el sentido, logramos darnos cuenta de que es un gran aprendizaje lo que estamos viviendo todos como planeta. ¿Por qué? Porque tú decías, Dulaina, una cosa muy importante, que es lo que se llama la masa crítica. Ahora cuesta menos meditar. Ahora cuesta menos volver la mirada hacia adentro. ¿Por qué cuesta menos? Porque millones de seres humanos lo están haciendo en el planeta y eso energéticamente hace lo que se llama las ventanas o las masas críticas de campo mórfico, mejor dicho. Se construyen grandes campos mórficos y los que entran en esa dimensión van creciendo, van evolucionando. Los que no, por conciencia, pues bueno, ya tendrán su tiempo, su momento, pero los que logremos entrar en esos portales, vamos a hacer grandes desarrollos, grandes evoluciones en nuestra vida. Vas a ver que la vida va a ser un antes y un después. Seguramente, esto nos transformó y nos transformó para siempre. De todas maneras, doctor, usted acaba de decir una frase de campos mórficos. Muchas personas se estarán preguntando qué son los campos mórficos. ¿Qué es eso, verdad, Oscar? Afortunadamente yo creo que Oscar sí sabe por ahí, Oscar nos lleva una ventaja. Entonces, antes de entrar en esos campos mórficos, doctor, quiero aprovechar y hacer una reflexión con usted sobre lo que acaba de decir. Porque, ¿para qué? Por ahí nos están preguntando, ¿para qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto? Y es simplemente para despertarnos y darnos cuenta, porque ya vamos por unos cuantos millones, miles de muertos, ¿ok? Pero yo les quiero dar estas cifras para complementar lo que está diciendo el doctor Aníbal. Miren lo indiferente que somos ante la muerte. 6.3 millones de niños menores de 15 años murieron en el año 2017. Esto es una fuente de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU. Un total de 821 millones de personas sufrían de hambre de forma crónica en el 2018. Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable ni saneamiento básico. Estoy hablando del 2018. La depresión afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo y hay 260 millones de trastornos de ansiedad. Y nosotros hemos pasado desapercibidos
todo esto hemos estado dormidos. Entonces por ahí decía, doctor, creo que era usted, que esto pasó para despertarnos también. Entonces, Sí, lo que pasa es que, adelante, doctor. sí, lo que pasa es que nosotros tenemos 3 coloquios, vamos a ir desarrollando poco a poco los temas, porque esa metáfora la vamos creo que a desarrollar el próximo coloquio. Para el segundo coloquio. Sí. Sí, es interesante trabajar con las metáforas porque ahí tenemos otro de los recursos fundamentales del despertar. Lo vamos a dejar para ese coloquio porque si lo toco ahora lo vamos a chapucear un poco, lo vamos a, ¿no? La idea es profundizar. Claro. Pero para asegurar esto, fíjense, es importante darnos cuenta que todo este movimiento que nos está sacudiendo a todos, la primera reflexión que tendremos que hacer es cada uno cómo lo está viviendo, desde qué lugar. Esa es la clave. ¿Desde qué lugar lo estás viviendo? Si lo estás viviendo desde el victimismo, vas a empoderar el virus o lo que te está pasando. Porque es que esto funciona así como víctima y perpetrador. Miren, si usted se le arrodilla, es una energía. Si usted se le arrodilla a un atracador que lo tiene apuntado con una pistola y le pide perdón, le dice no me mate, le va a disparar más rápido. Si usted logra negociar y decirle, hombre, vamos a ver qué es lo que tú quieres, tienes mayor empoderamiento y a lo mejor eso no va a pasar. Entonces, esto va a funcionar igualito. Cuando nosotros veamos esta crisis y nos colocamos en la víctima, vamos a estar más debilitados. Entonces, lograr entrar en una condición de decir, yo estoy por encima de ti, te respeto y voy a aprender contigo la lección. Y seguramente vas a tener más fortaleza. Entonces usted ya está hablando del reconocimiento, de la honra y del asentir. Claro, yo estoy hablando, además de eso, de desculpabilizar la crisis. Mira, cualquier persona te va a decir, caramba, que estamos viviendo, no hay comida, no hay gasolina, no hay esto. Entonces, todo, la culpa la tiene eso. ¿Sí? Cuando culpabilizamos, también lo hacemos nosotros, nos victimizamos. Y esa es la misma dinámica. Por lo tanto, es como dice Oscar, el mindful, el mente plena, precisamente trata de ir a la ecuanimidad. La ecuanimidad es no hacer apego a la aversión y a la avidez. ¿Cómo hacer ecuánimes ante una situación de crisis? Entonces, es lo que yo digo en el artículo. Tenemos dos acepciones de la palabra crisis. Según los chinos, crisis es una turbulencia, es una amenaza, pero también es una oportunidad. La pregunta es con cuál nos vamos a quedar, con la oportunidad o con la amenaza. Si nos quedamos con la amenaza, vamos al pánico, al miedo, al victimismo y a todo eso. Ese entonces, es doctor, es una cuestión de actitud. De decisión y el asentir cómo es que no es resignación. El asentir tiene un elemento fundamental que activa, produce acción, produce respuestas eficientes, produce respuestas asertivas. Vamos a hablar entonces, fíjese, lo de los campos mórficos lo dejamos para el segundo coloquio, pero ahorita creo que es importante entonces para las personas que nos están escuchando que usted describa en qué consiste el asentir. La diferencia entre aceptación, resignación y asentir. Es un término que se ha acuñado mucho en las nuevas constelaciones familiares. Precisamente mandé un audio, un video de Brigitte Champetier-Terrible, que es la directora de Inconfa, que es la maestra en el asentir, definitivamente. Los invito a que a través de los chats ellos lo puedan ver. Mire, yo le he dado vuelta al término porque a mí también hasta a veces me cuesta, ¿no? Porque una cosa es decir teoría, otra cosa es practicarlo. Es la práctica la que nos dice que todo lo que tenemos a nuestra frente, a la vida, si lo hacemos desde la racionalidad, la interpretamos y no asentimos. Lo que hacemos es interpretarlo y le damos una connotación. Si nosotros llevamos la realidad al cuerpo, a la sensorialidad de lo que estamos viviendo, podemos decir, esto es tan grande que no puedo contigo. Y en ese momento, aquello a lo que nos rendimos, baja su nivel y se pone a nuestro servicio. Es una cosa increíble. Esa experiencia la tuve yo precisamente en Panamá cuando tuve el evento cardiovascular.
yo estaba en plena crisis y inclusive, claro, la muerte que la tiene uno cerquita. Cuando yo dije, fuerza mayor, algo más grande me está pasando, me entrego a ti, que sea lo que tú me indiques que haga, me entrego a tu servicio y a partir de allí fluyo contigo y con la vida. La vida se vuelve noble en ese momento. Y es increíble cómo uno se calma, empieza la paz interior. Lo que decía Oscar, consigues la calma y en la calma fluye esa energía sensorial de sentirte cómodo, de sentirte, lo que se llama la paz de haberte rendido. La paz de haberte rendido es diferente a la paz de la reconciliación, de llegar a un acuerdo con un enemigo. Esta paz es muy interna, es muy de bienestar. Ese es el asentir. Y que cuando tienes ese estado, tienes los recursos suficientes como para que lo que vaya viniendo, lo que te vaya sucediendo, no, tiene dos características. Primero, tiene un sentido, ¿sí? Y segundo, te fortalece, te da fuerza. Entonces, cuando Vamos uno a dice, tener, esta crisis a me ver, da fuerza porque me entrego y me rindo a ella. vamos a Buenísimo. tener que hacer un coloquio entre el asentir, la Ah, reconciliación, la resignación, los campos mórficos, todo eso. sí, A ver, Oscar, ¿tenías algo sí, por ahí que comentarnos? sí, bueno, dos cositas. Me saco la cachucha del Mindfulness, me pongo las cachuchas de las constelaciones. Sí, lo que dice es realmente muy profundo, Aníbal. A mí me vino cuando estabas diciendo eso, algo que puede ser una línea de cambio dentro de nuestra forma de funcionar. Cuando yo me pongo una mascarilla, la pongo para cuidarte a ti. Y yo creo que eso lo tenemos que subrayar, al menos actitudinalmente. Yo no me estoy poniendo solo la mascarilla por mí, sino para cuidarte a ti, porque tú perteneces, porque yo te incluyo, porque estamos en el mismo sistema, porque yo te estoy dando y estoy recibiendo a la vez. Entonces me parece que como fenómeno y como una especie de tarea nuestra es decir a las personas que en realidad cuando tú haces este acto de ponerte eso tan incómodo, estás fortaleciendo el vínculo y estás fortaleciendo pertenecer a la familia humana. Tú te estás haciendo cargo de lo que puede pasar al otro y por eso te ponen la mascarilla. Me parece que como, como idea y como tarea sumamente interesante, ¿no? Y lo segundo, esto del asentir. Yo creo que lo aprendí un poquito más y distinto desde el cuerpo con el mindfulness, porque se trata de reconocer, se trata de no juzgar, de abrazar tal cual como es, aun cuando tenga pinchos esa situación, y dejarla ir. Y al dejarla ir es cuando comienza la paz. Cuando comienza, y claro, dejarla ir no es botarla, sino te das cuenta que está en las manos de la fuerza mayor. O sea, que hay algo que es más grande que tú y lo Exactamente. reconoces. Entonces, en este trabajo de la respiración, el mindfulness, es totalmente compatible con este trabajo de la sentir. Y me parece que lo podemos hacer. Hay una clave ahí, hay dos claves para el asentir que ahorita te estoy escuchando, Oscar, me parece que es importante refrescarlo. Dos claves que nos permiten ir hacia allá. Primero, la famosa crisis o lo que estamos viviendo, eh, lejos de perjudicarnos, nos ayuda, nos enseña, ¿no? Y eso ya nos aliamos con ella. Eso se llama reconciliación. Llamas al enemigo y le digo, ¿qué tienes tú para enseñarme? Y cuando le conseguimos la enseñanza, decimos, caramba, me ayudaste bastante. Eso es lo primerito. Lo segundo, hay que revertir la lógica que hemos aprendido. La lógica que hemos aprendido por cultura, inclusive, es que en la vida, la especie está a nuestro servicio. Y aparece allí el narcisismo y todo aquello de que nosotros somos los chéveres de la partida y que todos nos tienen que servir a nosotros. La Claro. naturaleza nos enseña que todos los individuos de una especie están al servicio de la especie, no al revés.
¿sí? Es más, los animales mira, a veces yo soy como aficionado para ver esas batallas de los depredadores, de los leones con las cebras y todo eso. Y la cebra está luchando para sobrevivir, pero es que también el león está luchando para sobrevivir. Los dos están en la misma condición. Es lo que la enseñanza que nosotros tenemos que sacar de allí. Todos estamos en la misma condición y tenemos que salir fortalecidos todos. Entonces, imagínate, el más débil se entrega, en este caso los leoncitos chiquitos, enfermitos, mueren para que los demás vivan. Entonces tenemos que revertir. Nosotros cuando tenemos esa otra clave, que estamos al servicio de la vida, aparece el otro también como al servicio del otro. Y la fuerza mayor se hace presente en ese momento. De lo contrario, la fuerza mayor no se va, mejor dicho, tiene una fobia a eso. La fuerza mayor fluye cuando nosotros decimos, me rindo a ti y estoy al servicio de la vida. Y la vida se vuelve grande, se vuelve fuerte. Correcto. Ok, Fluyes. bien. Entonces, aquí haciendo un micro resumen de lo que el doctor Aníbal y Oscar están diciendo ahí en simultáneo. Oscar nos contaba que justamente cuando la persona hace contacto, desde ese momento de respirar y hacer contacto, como decía el doctor Aníbal también, con sus emociones, que es lo más importante, porque si reprimimos la emoción va a salir de una manera abrupta en el momento tal vez menos conveniente para las personas, para la misma persona y la persona que nos rodea. Entonces, cuando haces contacto, abrazas la emoción, abrazas el miedo, respiras, te das cuenta que estás vivo, agradeces, además, das las gracias por esto. Desde la conciencia, entonces, haciendo contacto con eso, te das cuenta de lo importante. Desde la conciencia actúas dándote cuenta de que cuidándote tú puedes cuidar al otro y que esa mascarilla que te vas a poner te va a permitir además protegerte y proteger a la persona que amas. Entonces estás actuando desde el amor y desde el amor estás también entonces rindiéndote a algo más grande que tú, que te lleva entonces a un proceso de asentir a todo tal cual como es y te empoderas. Desde allí entonces estás en el presente fortalecido, dejando la victimización y por supuesto empoderado. Ya esa sensación de angustia, temor y pánico ya está como mucho más lejos de ti. Eso sería como un resumen ahí pequeñito. La pregunta, doctora Aníbal, que nos hicieron al comienzo y creo que la dejé para este momento porque creo que es el momento adecuado. La persona dice, porque no estaba identificado, sino vi nada más el modelo de su equipo. Desde el punto de vista de las constelaciones familiares, ¿cuál es el mensaje de esta pandemia? ¿Qué es lo que los seres humanos tenemos que mirar? Creo que ya gran parte lo hemos respondido. ¿Qué es lo que tenemos que mirar, honrar, perdonar y aceptar? Creo que ya gran parte de eso lo hemos respondido, pero para que Oscar, usted, doctor Aníbal y Oscar, podamos hacer un encuadre con esto. Bueno, claro, cuando yo aclaré desde el principio que desde donde uno hace el análisis va a determinar el diagnóstico o la observación. Desde las constelaciones de la sistémica, es un movimiento muy fenomenológico, sistémico fenomenológico, por lo tanto es de la vida. Es como que si el planeta tuviera vida, y de hecho lo tiene, todo tiene vida. Y esa vida necesita respetarse en sus tres leyes, en sus tres órdenes. Y yo creo que lo que la pandemia nos está mostrando es que se ha mostrado, o sea, el planeta entero se ha descompensado al extremo de producirse una crisis, que es lo que sucede con personas cuando se descompensan mucho, se enferman, ¿no? Cuando tú das más de lo que recibes, te terminas enfermando y el vínculo de lo que ha sostenido esta relación se separa. Por ejemplo, me separo del empleo, me voy del trabajo, etcétera, etcétera. El planeta lo que ha dicho es, me retiro de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes revisen lo que están haciendo. Esa es la metáfora.
¿sí? Entonces, porque yo estoy descompensado. Esa es la lectura, el lenguaje más invisible del planeta, del mundo. Yo estoy muy descompensado y vamos a detenernos para revisar en esta pausa para dónde van ustedes y qué están haciendo con sus vidas. Esa es la enseñanza más grande. Entonces, si cada uno de nosotros está en esa dimensión de tomar esa elección, perfecto, excelente. Pero yo creo que ese es el mensaje más Entonces, grande desde el punto de vista de las estábamos, constelaciones de la sistémica. estábamos faltando entonces a Buenísimo. esa ley entre el dar y el tomar, según ese planteamiento. Claro, lo que pasa es que, mira, el planeta tiene un alma y el alma es compensatoria, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a plantear el símil entre lo que es el planeta y lo que es un ser humano. El ser humano tiene una memoria, tiene una herencia transgeneracional. Y el ser humano en su vida es leal a esa memoria transgeneracional. De hecho, es leal a los excluidos, es leal a los descompensados, es leal al desorden, ¿ok? Así como también al orden, evidentemente. Es lo mismo que ha hecho el planeta. El planeta es lo que ha dicho. ¿Y por qué ustedes creen que viene de China? Porque China, por, por mucho tiempo, por muchos cientos de años, las niñas eran sacrificadas. Murieron muchas niñas. Inclusive eso mismo lo vio Brigitte en un movimiento que hizo al principio de la pandemia. Ese perpetrador y ese perpetrado, cómo estaba moviéndose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el planeta muestra igualmente ese movimiento compensatorio del desorden anterior, siglos atrás, en miles de años atrás, se ha recogido y ahora aparece ese movimiento compensatorio. Que dicho sea de paso, estos son crisis que han sucedido, creo que es cada 100 años, cada 200 años en el planeta. Recogiendo, mostrando el mismo nivel de compensación. Entonces yo sí creo que tiene una forma de entenderlo desde la mirada de las constelaciones digamos, desde ese formato. Yo no sé si estoy siendo rígido en la formulación, porque ese es el riesgo que uno corre, ¿no? De ser rígido y plantear Claro. desde una mirada una visión tan compleja como la que estamos sufriendo. Ahora, le podemos dar la mirada humana. La mirada humana es vital, ¿no? Es la vida que se está moviendo a sí misma, se está Exacto. reempoderando a sí misma, está reconciliándose con sí misma para poder salir fortalecida. Esa es la otra enseñanza. Ya es la mirada humana, ya es la mirada del ser humano Claro. que está en todas las dimensiones, está en todas las dimensiones del que sufre y del que goza. Y Claro. por eso es que esa vivencia humana muchas veces no resiste etiquetas. Por eso que yo me niego a veces a meterle etiquetas a las cosas porque los clasificas y basta que tú clasifiques algo para que lo dejes permanente allí en esa clasificación. Mira Claro. lo delicado de decirle a alguien es psicótico. Lo deja para toda la vida el psicótico, loco a la familia, imagínense ustedes. Entonces tenemos que quitarle muchas etiquetas a la vida. Es vivir la vida como lo tenemos, como está fluyendo. Claro. Claro, tal cual. Bien, Tal Oscar, me cual. gustaría saber ver tu No, mirada. me parece muy, muy interesante lo de Aníbal. Yo no quisiera abundar más sobre eso. Me parece que hay una situación fenomenológica ante la cual necesitamos guardar silencio y entender que la vida se está abriendo camino, como dice Aníbal, y hace falta que la miremos y que nos miremos nosotros en este abrir camino. Y por eso el momento de la introspección, del contacto, de entender que nosotros somos parte de un río que fluye y que traemos cosas de nuestros antepasados y de ellos hemos aprendido a responder y simplemente estar allí. Yo creo que este es un momento importantísimo para nuestro Sí. crecimiento y para nuestra evolución como colectividad, como sistema, como familia, ¿no? Me parece que es muy importante. Y también en ese contexto hay que ver las crisis, ¿no? O sea, las crisis tienen
como decía a punto Aníbal, tienen este tema de la oportunidad y la dificultad, pero siempre las crisis anteceden un crecimiento, ¿no? La vida humana, psicológica y fisiológica se describe a partir de crisis. Y cuando yo supero una crisis, tengo un mundo nuevo. Y yo creo que tenemos que tomar una mirada, tener una mirada optimista en el sentido, en el sentido exacto del término, ¿no? Somos parte de un sistema y, y la vida es más grande de lo que nosotros pensamos o de las etiquetas que podemos poner. Entonces observar y estar presente con lo que nos está pasando es muy importante y darnos cuenta de que pertenecemos y estamos todos involucrados con esto. Bien, así es. Doctor, usted también nos decía, gracias Oscar, vamos a ver, aquí nos hablaba ya para cerrar este encuentro. Pueden dejar aquí sus correos electrónicos para enviarles la grabación y el artículo del doctor Aníbal. Doctor, nos hablaba de 3 actitudes para mirar o para entender al maestro miedo. ¿Cuáles serían esas 3 actitudes? Bueno, esto lo dicen mucho, no es es lo que yo recogí. Primero, la reconexión con nosotros mismos es básico, ¿sí? Mirar hacia adentro, porque hemos estado mucho mirando hacia afuera. Nos hemos pasado todo el tiempo en el externo, en el exterior. Ahora nos recoge hacia adentro, mirar qué es lo que tenemos adentro. Es un primer movimiento. El segundo es ser un factor de solución y no de problema dentro de la familia. Y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Contagia mucho que alguien esté más tranquilo, que esté en paz. No solamente contagia el que está en pánico, pero el que está en paz también hace mucho beneficio a la familia. Y el tercero sería estar al servicio de la comunidad, haciendo estas cosas que estamos haciendo ahora, estar en una condición pues de ofrecer lo que nosotros sabemos hacer, es ponerlo al servicio de la gente, ¿no? En este momento nos necesita el planeta y nos necesita nuestra familia y nos necesita la comunidad. Muy bien. Totalmente de acuerdo, excelente. Excelente. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado en el aire por parte de los participantes? Les estoy dejando mi número de WhatsApp en caso de que no les llegue el correo, que lo vamos a estar enviando. Oscar, ¿en cuánto tiempo vamos a estar enviándolo, Oscar? Bueno, podemos, una vez que el video se guarda, como está en la nube, tarda alrededor de 1 o 2 horas y a partir de eso lo podemos enviar. O sea, esta noche podemos enviarlo. Ok, vamos, ¿qué te parece, Oscar, si lo hacemos para mañana, por si acaso el internet se enlentece y todo esto? Sí. Entonces, les vamos a enviar un link para que ustedes puedan ver el video de nuevo, lo puedan bajar si quieren, ¿sí? Perfecto, desde la misma plataforma, del mismo servidor de Zoom. Entonces, pero necesitamos que nos manden, que escriban sus correos aquí para hacerlo de la manera más efectiva para quienes estén interesados ciertamente. Sí, yo estoy aquí tomando nota de los correos, pero también me gustaría, por si acaso, aunque esto también, este chat queda grabado, me gustaría que también lo enviaran a mi teléfono, que se los dejé allí, en caso de cualquier detallito con algún punto, alguna letra, ¿ok? Bienvenidas entonces. Bueno, ¿algo más para despedirnos? Para despedirnos por acá, Oscar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes en el segundo coloquio y les vamos a estar enviando la información de qué vamos a tratar en ese momento.